Hola amigos, pues estamos en la primer charla sin café del año. Realmente es la primera charla sin café del año, aunque es nuestro segundo episodio. El primer episodio lo tuvimos en el mes de diciembre. Pueden verlo en nuestro canal de YouTube, Iglesia Filadelfia Puebla. Es una charla sin café, así es que yo no tomo café, yo tomo simplemente chocolate caliente. Y el día de hoy pues igual estamos hablando o compartiendo este espacio con nuestro pastor Mario. Pastor. Eso está bueno, una charla sin café, pero con chocolate. Se vale con té, se vale con refresco, se vale con lo que sea. Pero es sin café, eso sí, lo prometemos. Pero siempre, siempre va a ser con mucho amor, siempre va a ser con mucho respeto y siempre va a ser con la mejor intención, con lo mejor de nosotros, pues. Perfecto, ¿Estamos de acuerdo? perfecto, Ahora, totalmente de vale. acuerdo. Estaba meditando que ya vamos a acabar el primer mes del año 2021. Se va increíblemente rápido el año y muchos de nosotros hicimos propósitos de año nuevo, ya sabes, bajar de peso, comprarme una casa, este año sí me compro el coche, este año sí pago mis deudas, este año sí leo la Biblia en todo el año. Este año O en sí me ese, levanto tempranito para orar. muchos, muchos propósitos que tenemos, ¿no? Y realmente cuántos propósitos llevamos ya cumplidos, y si no cumplidos, por lo menos avanzados, ¿no? Es buen momento de hacer un autoanálisis en nuestras vidas para no caer en esta procrastinación. No sé si había escuchado el Se oyó rara término. la palabra procrastinación. Y la verdad, yo hasta la había olvidado. La procrastiné. La procrastinación, estaba investigando, y es el postergar, dejar para después. Es ese mal hábito de mañana lo hago, o después al rato, después lo hago, al rato. Entonces vamos procrastinando. Y por ejemplo, yo daba algunas recomendaciones en mi red social y decía, si tienes objetivos para el año nuevo, no te esperes a que sea 1 de enero para empezarlos. Empiézalos desde el 30 de diciembre, desde el 29, 31 de diciembre, si así lo deseas, pero inícialos ya. Porque si los dejas para el 1 de enero, nadie se quiere levantar el 1 de enero. Si los dejas para el 2 de enero, toca el recalentado y en fin, Ah, vas Dios mío, sí. procrastinando, vas dejando para después. Yo diría que para cumplir tus objetivos no los dejes para mañana, inícialos ya, empieza con algo medible. Tampoco vas a fijarte metas utópicas, ¿verdad? De quiero bajar de peso, en una semana voy a bajar 5 kilos. Te vas a frustrar cuando pase la semana y al contrario, hayas subido de peso. Que eso me pasó, ¿eh? Empecé a hacer ejercicio, empecé a cuidar mi alimentación y en lugar de bajar como que subí. Pero ya es algo que me había pasado y estaba investigando y suele pasar por algo que pasa en tu metabolismo y Son pues mecanismos de defensa del, sí, del del propio mismo cuerpo. cuerpo. Pero Hey, entonces volvemos al punto, ¿no? De que si una persona se fija metas utópicas, irrealistas, se va a frustrar. fíjate lo que algunos maestros recomiendan. Nunca le apuntes al pato. Apunta adelante del pato. Si le apuntas al pato, cuando la bala llega, el proyectil llega, son cuestiones de menos de un segundo. Cuando el proyectil llega, el pato de todas maneras ya pasó. Si le apuntaste al pato. Pero si le apuntas adelante al pato, cuando llega el pato, se encuentra con el proyectil. Eso es lo que sucede, es el mismo principio. Tenemos que tirarle adelante de la meta. Uh-huh. Por eso dices bien, si voy a empezar una época en la que quiero bajar de peso, no me voy a esperar a mañana, tengo que empezar ahorita mismo. Y aplica para Uh-huh. cualquier objetivo, ¿no? No solamente la cuestión del peso, sino quiero comprar una casa, quiero, no sé, Hablemos de leer la emprender, Biblia, que es muy importante, ¿no? claro. Quiero empezar a leer la Biblia. La voy a leer en 2 veces en este año, porque Wow. casi siempre la meta a la que nos acostumbraron los antiguos es una vez al año, una vez al año. ¿Qué te parece si la leemos 2 veces en este año? Hay quienes la leen hasta 3 veces.
Y es posible, realmente no Es es difícil. posible, no, es muy posible. La Biblia es un libro, pero es un libro que tiene una continuidad tremenda, pero al mismo tiempo tiene una variedad increíble. Eso lo hace un libro realmente ameno. Imagínate, estás leyendo Génesis, que habla de historias, genealogías, y de momento te encuentras con Éxodo, un libro de aventuras, un libro así de dinámica, ¿no? Que al mismo tiempo te mete en esas, ¿cómo se le llaman? Epopeyas, ¿no? Cruzar el mar, ser perseguidos por un ejército, enfrentarse en una batalla, tener que estar en un monte recibiendo leyes. Y luego te pasas al libro de Levítico cuando vienes en ese ritmo y de momento Levítico te mete a escuchar leyes, ordenanzas y empiezas a reflexionar sobre la importancia de ser santos para el Señor Dios. Y así cada libro tiene su propia característica y te va metiendo en una dinámica increíble. No te aburres de estar leyendo la Biblia. Entonces, hay quienes la leen 3, 4 veces al año. Y como comentaba, sí es posible, pero déjame hacerte una réplica. Yo coincido contigo, no te aburres con la Biblia, pero primero yo diría que hay que tomarle el sabor de lo que es la Biblia. Conocer que en la Biblia se nos va a hablar del carácter de Dios. De hecho, la Biblia es la autorrevelación de Dios. Porque a veces la verdad es que muchos sí nos desanimamos cuando leemos la Biblia, porque quizá estamos buscando algo que nos satisfaga a nosotros, ¿no? Estoy pasando por un problema y quiero que la Biblia me lo resuelva. Abro la Biblia, primer capítulo de Números, y empieza el conteo de los jefes de las familias. Y eso, y uno No, dice, ¿y eso de qué me sirve a mí? Estoy enfocando mal el propósito de la Biblia. No sé si me explico. totalmente. Tú mencionabas algo que se me hace muy importante. Cuando llegas a Levítico lo resumiste muy bien. Levítico habla de la santidad de Dios. Pero si nosotros no conocemos el objetivo de cada libro de la Biblia, no vamos a entender y nos vamos a frustrar. No, y además, si la lees de esa manera, salteada, sin orden, la lees así sin propósito, la lees eh, como tratando de buscar ciertos fines muy personales, entonces te vas a dar cuenta de que estás leyendo Génesis, no le entiendes, te pasas a Apocalipsis, no le entiendes, te regresas a Mateo y dices, ¿y por qué? Y luego buscas en Isaías y te pasas a Ezequiel y terminas en Salmos porque los Salmos son capítulos pequeñitos que normalmente son de acción de gracias, son muy devocionales y ahí te estacionas con 3 capítulos y si el que sigue está chiquito, lo lees y terminas leyendo 30 capítulos de Salmos que son cortitos, chiquitos y como que no te quedó absolutamente nada. Es sentarte a la mesa y sopear de un guiso y sopear de otro y tomar agua y luego comer un dulce y luego, o sea, no tienes ningún orden, no le vas a tomar ningún sentido absolutamente. Qué curioso, ¿verdad? Aquí estoy hablando Por de un eso, plan de lectura. no, y por eso yo te hacía la réplica. O sea, yo coincido totalmente. Con la Biblia nunca nos vamos a aburrir. Siempre hay un mensaje del carácter de Dios y siempre hay una aplicación que repercute a nuestra vida espiritual, ¿no? A Uh-huh. nuestra vida moral, a nuestra vida ética. Pero sí hay ciertos principios devocionales que son muy básicos. Es decir, no es necesario inscribirse a un seminario bíblico para hacer una lectura devocional. Pero sí hay lecturas como la que mencionabas que no son provechosas, no dan fruto No, espiritual. no, no te ayuda ¿Y en nada. Y terminas diciendo, no se le entiende a la Biblia. qué es Y lo el, que nos ha pasado a muchos? y el propósito que tenías de decir, la voy a leer en un año o la voy a leer hasta 2 veces en un año, simplemente a los 3 días te olvidaste totalmente para recordar ese propósito en un día de ayuno y oración de tu iglesia, en un día en que algún predicador te recuerda que hiciste propósitos, chispas, tenía ese propósito, ya no lo logro, pero voy a ver hasta dónde llego. Y si vuelves a hacer lo mismo, ¡pum! Se acabó el propósito. Qué feo. Y es que ha pasado, Entonces, honestamente nos ha pasado sí, a la mayoría, no sé si a todos. Yo sé que hay personas muy espirituales, pero a la mayoría sí nos ha pasado.
Y por eso compartimos estas experiencias, para que no sea una costumbre dentro del pueblo cristiano, sino que tengamos lecturas provechosas de la palabra. Yo creo también hay otra mal lectura de la Biblia. Mencionabas que se puede leer 3 veces la Biblia en un año. Es posible, se puede leer 2 veces o una vez, que es lo que hace la Lo más mayoría. normal. Sí, lo más común quizá. Sí. Pero otra vez, si no fijamos metas cuantificables, medibles, nos vamos a perder. Porque vemos la Biblia tan gruesa que decimos, esta nunca la voy a acabar. Pero a ver, si nos fijamos una meta en 6 meses, nos va a tocar leer 6 capítulos al día. Y me ha pasado, por ejemplo, apenas empecé con una lectura de 6 meses. Antes la hacía de un año, dije, voy a reducir. Sí, voy a hacerlo en 6 meses. Y a veces un día terminaba muy apretado de trabajo y no hacía mi lectura y decía, mañana me repongo, mañana tengo más libre. El asunto es que para mañana ya son 12 capítulos y cuando intento leer 12 capítulos me perdía. Poco a poco me fui acostumbrando y me di cuenta que nunca debía dejar que eso me pasara. Entonces hice la cuenta, realmente 6 capítulos. ¿Sabes cuánto tiempo lleva del día? Como 6, como unos 35 minutos. No, es mucho. De 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. 15 a 20te minutos. O sea, realmente 15 a 20 minutos. Si tú le inviertes tiempo de lectura diaria a la Biblia, la terminas en 6 meses. Ahora yo te preguntaré, ¿cuánto crees que le debas invertir de lectura al día para terminarla en un año? 10, 15 minutos. 10 minutos. 10 minutos aproximadamente. 10 minutos. Todo depende del ritmo de lectura, ¿no? De la velocidad. Pero la puedes terminar con 10 minutos de lectura al día y la puedes terminar en un año. El asunto es, como te decía, a veces queremos ser muy espirituales y dices, este día voy a leer 50 capítulos. Y al siguiente día quieres replicarlo, pero ya no puedes, te cansas, no te da tiempo. Y no lees ni uno. No lees ni uno y te frustras. Y no lees ni uno porque dijiste, ya ayer leí 50 y terminas diciendo, leí lo de 10 días. Y eso es malo, O sea, bastante malo. Yo también he caído en ese error y la verdad sí es muy malo porque efectivamente dices, ya leí lo de 5 días o lo de 10 días. Y la verdad es que no se trata del número de capítulos que lees al día. Se trata del acto mismo de meditar en la palabra día con día, o sea, de alimentarte. No te alimentas así en la comida pues, física. No dices, el domingo voy a comer lo de toda la semana. Aunque pareciera que a veces le metemos lo de un mes, al siguiente día tienes hambre. Al siguiente día ya estás comiendo otra vez lo del siguiente día. Claro. Y si el domingo y lunes y martes practicas lo mismo, entonces tu estómago se va haciendo grandote y cuando te das cuenta ya comes lo de 3, 4 días en una sola sentada. Que bueno fuera así pasara con la lectura de la Biblia. La verdad es que al siguiente día ya no la volvemos a tocar y nos esperamos hasta el siguiente mes para hacer la lectura de 5 días, ¿no? Son errores que caen en lo mismo, en el problema de la procrastinación. Yo diría que eso es hasta un pecado. No sé cómo lo veas tú, pero yo sí lo veo como un pecado. La procrastinación, dejar postergar muchos planes y más cuando se trata de asuntos espirituales. Qué tremendo, ¿no? Bueno, no sé si tal y como procrastinación sea pecado, pero la Biblia sí dice pecado, dice que es pecado que no hagamos lo que tengamos que hacer. O sea, si no haces lo que tienes que hacer, es pecado. No, y por ejemplo, Proverbios habla mucho contra la pereza. Sí. Y contra la ociosidad. Sí. Entonces, no sé, tienes razón, a lo mejor como tal la Biblia no habla de la procrastinación, es un concepto muy nuevo, muy moderno, pero se relaciona con esos que acabamos de mencionar de la Biblia, ¿no? Que sí aparecen en la Biblia. Sí, se cambian los valores, hay pereza, bueno, todo eso. Así es que, pues ya saben, amigos, pongamos en marcha esos objetivos que Dios ha puesto en nuestro corazón, principalmente aquellos que nos ayudan en el crecimiento espiritual. Los necesitamos. Cuando nos demos cuenta, vamos a llegar a mitad del año y no leímos la Biblia, ni siquiera leímos el Génesis, ni siquiera leímos Salmos. Vamos a llegar a junio. No. Y en lugar de bajar de peso, subí de peso.
vamos a llegar a agosto y en lugar de lanzarme a un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento, no, No, sigo en normalmente en status agosto y quo. septiembre ya estamos esperando que llegue el año nuevo Para ahora sí. para empezar ahora sí los nuevos proyectos. Y no, no se trata de eso. Yo quisiera que reflexionáramos todos. Estamos a 24 de enero o a cuánto estamos a 20. Estamos en la semana del 24 al... El 31. Ujú, sí, Estamos en la en ese semana del 20. lapso de Bueno, tiempo. en esta última semana de enero estamos por terminar el mes de inicio de año y ya se nos fue. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas? Fíjate lo que voy a decir. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos propusimos como meta y no las hemos tocado todavía o apenas las miramos y las estamos procrastinando? Procrastinando. Procrastinando, ok, las estamos haciendo a un lado. En segundo lugar, hay que hacer una lista de las cosas que debo de hacer. Ujú. O sea, una cosa es lo que yo quería hacer como una meta, pero otra cosa es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si tenía yo que inscribirme en el IMSS en este mes, no era una meta, era Claro. una responsabilidad. Entonces, y no lo he hecho, cuidado con eso, porque se me va a ir enero y no me inscribí. O no fui a sacar mi credencial del INE Claro. y se está acabando enero y era este mes que tenía que ir. Entonces, son cosas que deberíamos de hacer y otras las que queríamos hacer. Ahora, se van juntando, se va acumulando y de momento te paras que es una montaña de cosas por hacer. Mira, lo que recomiendan los expertos es cierra los ojos, mete la mano y saca un papelito. El que te salga, ese hazlo. O sea, tienes 1000 cosas por hacer y ya te atrasaste. Y lo ves así que te vas a desanimar. Entonces lo que los expertos recomiendan, mete la mano, saca un papelito, es decir, elige Sí, al sí, sí. azar lo que quieras. Pero avanza, ¿no? Elige lo que quieras, lo primero, y hazlo. Y una vez que lo hagas, empezarás a ver que se van facilitando las cosas. Y vas a descubrir que 10 o 15 cosas que están ahí en esa montaña de compromisos redundan en lo mismo. Y entonces, ¡pum!, resumes, pero te empiezas a ordenar. Eso es bien importante, porque a todos nos pasa. Tengo la experiencia abrumadora de haberme visto en esa situación tantas veces que uno se estresa, empieza a doler la cabeza, ya no sabes qué hacer, te pones nervioso, te pones de malas, o sea, es algo increíble, increíble lo que pasa cuando simplemente de reojo dices, tenía yo que hacer esto, tenía yo que haber llamado, tenía yo que... Pues ya no se puede hacer nada, por el pasado ya no, pero en ese momento nos vamos a encontrar con varias cosas. Elige una, la que quieras, elígela. Y cuando la eliges ya ves, dices, llamar por teléfono no sé, a fulano de tal, ya falleció. Oh, Pues ni modo, ya la regamos, ya la regué. Ese ya es un compromiso que ya, por ende, ya no lo vas a hacer, ya no lo tienes pendiente, ya la regamos, cometimos el error, pero bueno, el que sigue, y te vas a encontrar con el que sigue, esto es bien facilito, esto lo hago aquí rapidísimo, era levantar no sé, acomodar mis libros, ya, rápido los acomodé, viene otro, y viene otro, y viene otro, y si en uno de esos vas a tardar 2, 3 días, lo mismo, hazlo, pero poco a poco empiezas a desentrañar, a sí. desenredar la madeja. Que eso es lo más difícil. Empezar por una cosa. Yo coincido contigo, ya no voy a redundar más en lo mismo, pero sí enfatizo y doy ese consejo, me ha funcionado. Por eso puedo decir, sí, se los recomiendo ampliamente. Empiecen.
lo más difícil es empezar, pero una vez dando ese paso, todo lo demás empieza a desenredar. Entonces, empieza ya, no sigas dejando para mañana. Y nos vamos a dar cuenta que una vez dando ese primer paso de empezar, de atrevernos, aunque sea sencillo, aunque sea poco, nos vamos a dar cuenta que realmente no era tan difícil, pero es que veamos una montaña tan grande. Pasa como cuando literalmente vamos caminando en alguna montaña, una zona montañosa, vemos muy grande la montaña, no, esto jamás lo voy a subir. Pero una vez que decidimos escalar, nos vamos a dar cuenta que ya estamos a la mitad y que ya llegamos a la cima y que realmente viéndolo desde arriba no estaba tan grande. Eso mismo pasa con los planes, con los proyectos y la procrastinación. Esta palabra tan compleja, pero la tenemos todos incrustada en nuestros malos hábitos y nos hace mucho daño. Así es que si no sabíamos lo que era procrastinación, hoy lo hemos aprendido. Yo Excelente. confirmé algo que no sabía o sí sabía, pero lo olvidé. Lo procrastiné. Hoy aprendí. Yo lo aprendí de ti, de hecho tú me lo comentaste por primera vez. Miren. Hace años fuiste a un congreso de varones y ahí les hablaron de la procrastinación. Procrastinación. Sí, ya lo recuerdo, ¿eh? Con Josué. Eleorreaga. Algo así. Sí. Oye, y fíjate, así para redimir tiempo, que hay una agenda que no procrastina para nada. Y es una agenda progresista, que de hecho se ha hecho bastante ruido en redes sociales con la entrada del nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Algo estaba oyendo, sí. Comenta porque algo estaba oyendo y la verdad no he querido hacer una investigación sobre el señor Biden porque primero nos habían dicho hay que orar por el nuevo presidente de los Estados Unidos, hay que orar por esto, hay que orar por aquello. Y pero como no hay una información así exacta de, miren, vamos a orar para que no llegue a la presidencia. Sería algo concreto, ¿verdad? Pero nada más orar por el nuevo presidente, pues nos deja como... No, y es que realmente todos en ese mundo de la política y más cuando se trata de el país vecino del norte, estamos igual en la como tipo cuerda floja, no sabemos en dónde posturarnos, ¿no? Hace que son 4 años que entró el expresidente Donald Trump. Sí. Había mucha incertidumbre, mucha incertidumbre, principalmente hacia el lado de México y sí, bueno, toda Latinoamérica, porque entró con un discurso muy racista, muy agresivo contra los migrantes, contra los latinos, y luego... Y muy abierto además contra los mexicanos. Sí, él generalizó todo como mexicanos, y los mexicanos somos los peores, y luego por esa misma conducta y ese lenguaje muy agresivo, muy incisivo, pues se esperaba, ya va a detonar la Tercera Guerra Mundial y va a haber muchos problemas, pero realmente, por ejemplo, tengo muchos conocidos que viven del otro lado, son latinos, pero viven del otro lado, algunos son pastores, y ellos cuentan el otro lado de la moneda, o la otra cara de la moneda, lo que no nos dicen los medios, porque algo que hay que dejar bien en claro es que el expresidente Donald Trump se echó en contra a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también traen esta agenda progresista de pro aborto, pro homosexualidad, etcétera, y el presidente Trump está en contra de esa agenda. Entonces, obviamente chocaban los intereses, ¿no? Pero los que viven allá cuentan que realmente la economía mejoró con el señor Trump. Con Donald Trump, y que en la administración de Donald Trump se deportaron menos migrantes que en administraciones pasadas como Barack Obama. Que no hacía ruido, pero sí actuaba. Que Barack Obama es del mismo partido ahora que Biden. De hecho, Biden era su vicepresidente. Exactamente, hay mucha conexión entre ambos. Entonces, suponemos que Biden sigue con la agenda de Obama. Y
este partido o los militantes de este partido son muy diplomáticos. Oh, Entonces, frente a los medios, frente a las cámaras, salen con un lenguaje muy inclusivo, muy diplomático, muy tranquilo. Pero debajo del agua hubo muchas guerras con Barack Obama, hubo muchos deportados. O sea, hubo bastante crisis económica, entre otras cosas. Con Donald Trump las cosas mejoraron. El único problema es que tenía en contra los medios de comunicación y la verdad le hicieron mala campaña. La verdad, mm, le hicieron una campaña sucia terrible. ¿Ok? desde el principio. Sí, desde el principio. Y bueno, para no hacer largo el cuento, Donald Trump busca reelegirse, pero ya tiene muchos enemigos internos, principalmente, repito, de los medios de comunicación y el pueblo latino. Y aquí me gustaría que opinemos un poco sobre política, pero del lado cristiano, porque muchos dicen lo que pase en el país vecino del norte no nos debe de afectar ni de interesar a nosotros. Y hasta cierto punto es verdad, pero más allá de lo económico, más allá de los acuerdos internacionales, la verdad es que toda la filosofía, todas las ideologías que Sí. inician allá, poco a poco empiezan a migrar, a colonizar a los países latinos. Sí, hay que acordarnos que hay muchísimos hermanos nuestros, latinos, mexicanos, poblanos, en Estados Unidos. Es una población, pero gigante. Creo que hay más poblanos en Estados Unidos que en Puebla. En Nueva York estaba escuchando que hay una comunidad de poblanos Sí, muy grande. sí. Sí, Nueva York es un lugar en donde llegan, por ende, así por default, los poblanos que dicen voy a ir a probar suerte allá, llegan a Nueva York, Sí. en su gran mayoría. Entonces, sí, las decisiones que se tomen en Estados Unidos sí afectan a México y en asuntos ideológicos, en asuntos religiosos, por supuesto que también eh, tienen una repercusión, ¿sí? Por supuesto que también nos pega en cierta manera. Y desde la administración de Barack Obama ya empezaba a abrir de manera abierta una agenda progresista, repito, pro aborto, eh, financiar las campañas homosexuales, entre otras. Y esto que incluye no solamente es de que vivan libremente estas personas, no, lleva otras políticas secundarias que afectan los Que, intereses de otros. que son las verdaderas políticas que nos afectan. Son, son las que no se dicen, pero van en el paquete y realmente son las que se buscan, ¿no? Como Sí. que los medios oficiales de comunicación no podían promover nada de religión, o sea, un ateísmo promovido masivamente, ¿sí? Cero Dios, Concertado sí, desde las altas esferas del gobierno. Sí, promovido. y promovido. Sí. ¿Qué más? Bueno, si supongamos, si incluso hubo casos reales, si llega una pareja homosexual y se quiere casar y llega con un pastelero y le pide obviamente el Ujú. pastel, pero este pastelero es cristiano y dice yo no voy a hacer un pastel para una boda gay, lo denuncian y lo meten a la cárcel. Hubo Sí, casos reales. Y lo mismo con pastores, sí. ¿no? Pastor, cásame, es que yo no puedo porque tengo mis principios bíblicos. Ah, no, y denunciaron a varios pastores y los metieron a la cárcel. Esto ya se venía viendo desde la administración Obama. Entra Donald Trump y desde el primer día, Sí, por decreto, echa abajo todas esas políticas. Entonces ya se estaba viendo que en las escuelas públicas, bueno, en todos los lugares públicos, sí. pero suena mucho en las escuelas porque es donde están los niños, ya son baños utilizados de múltiples maneras, no sé cómo se le llama eso, donde los niños varones deciden si entrar al baño de niños o al baño de niñas, de acuerdo a cómo se sientan o se perciban, ¿sí? Ujú. Según su género. Las niñas también pueden entrar a un baño de niños o un baño de niñas, según se sientan en su género. Y lo más tremendo es que lo mismo pasa con los adultos. Entonces, imagínate a un varón, a un hombre que tú lo Sí, ves macho, masculino, más que masculino, macho es el término biológico, entrando al baño donde entra tu hija, porque él se percibe mujer. sí.
O sea, a ese nivel ya estábamos o estaban llegando. Obviamente esas políticas poco a poco iban a empezar y ya se estaban viendo con la administración de Enrique Peña Nieto a entrar a México. Entra Donald Trump y para en seco toda esa agenda. Ahora entra Joe Biden y Y al resucita primer día, en aproximadamente 24 horas, por decreto, reaviva todas esas políticas sí, que Donald Trump había pues, dado muerte. Entonces Joe Biden las está reavivando y vienen más fuertes porque ya se ha venido trabajando esta agenda, hay más promoción, eso, ya se han venido trabajando la mente colectiva de la sociedad, hay más promoción. En México tenemos un gobierno también progresista, como lo es Morena, como abiertamente lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, que diseñó la Secretaría de la Diversidad Sexual, por ejemplo. Entonces, ya empezó en Estados Unidos, va a venir a México, tenlo por seguro. yo creo que ya está en México. Ahora, Pero a ese nivel, sí, claro, claro, va a subir, le van a aumentar como unas 5 o 6 rayitas en el presente sí, gobierno. Ahora, hay que tomar en cuenta algo, ¿no? ¿Te acuerdas que estábamos en Veracruz en el concilio? sí, cómo no. Cuando llega la noticia, mañana va a haber votación y a ver si se aprueba y que nos ponen a orar, vamos a orar para que no se apruebe el matrimonio igualitario, ¿verdad? Y que nos ponen a orar y pues estuvimos orando, clamando al Señor. ¿Qué pasó? Al otro día hubo votaciones y nuestro superintendente nos anunció, gracias a Dios, no pasó. Claro, Y todos nos gozamos. El problema es que nosotros los cristianos procrastinamos. otra vez Procrastinamos, me acuerdo muy bien. procrastinamos, gracias, este, ese asunto y lo olvidamos, dijimos, ya ganamos. Pero toda esa gente que está luchando, ellos dijeron prácticamente, bueno, perdimos una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Y siguieron trabajando. Ellos siguieron trabajando. Ellos no están procrastinando nada. Lo que quieren hacer ahorita, lo hacen ahorita. Lo que quieren hacer para mañana, lo hacen, lo empiezan desde ahorita. Trabajan fuerte, le meten dinero, hacen congresos, andan cabildeando, se ganan a los hombres de negocios, convencen a un filósofo, se echan a la bolsa por allá otro personaje y poco a poco ya están en todos lados, de tal manera que ahora es imposible que se detengan, es imposible detenerlos. Nosotros como cristianos no hemos aprendido la lección y estamos procrastinando todo. ¿Qué trabajo nos costaba meternos en una agenda de oración y decir, no nos levantamos y no dejamos de orar hasta que veamos que vamos a tener un gobierno cristiano o pro cristiano por lo menos, que tome en cuenta los principios de Dios, que tome en cuenta los 10 mandamientos? O sea, debimos saber o debemos de hacer algo así, pero como que lo dejamos. ¿No? Y la verdad es que debimos haber hecho más cosas. Me acuerdo muy bien de ese concilio en 2016. Curiosamente, por esas fechas también fui a un congreso de psicología y mientras el mundo cristiano estaba así celebrando, así casi casi danzando una victoria, por el otro lado, digamos, del lado científico, las personas se estaban metiendo más en investigación, estaban doblando financiamientos pues, a investigaciones, a publicaciones científicas, se metieron al mundo de la moda, al mundo artístico, a la política. Mm. Y bueno, en que son 5 años nos están dando otra vez una vuelta, repito, esta bola de nieve viene más grande. Sí, en 5 años han producido películas, series, han entrado en telenovelas. Todo eso Y va las, entrando aquí, va y las entrando. redes sociales. Las redes sociales, ni se A ver diga. si no nos censura esto Facebook, porque Facebook ya tiene un robot que precisamente identifica ciertas palabras y las mide, es decir, si identifica, por ejemplo, homosexualidad y ve que te estás pronunciando en contra
está diciendo que es pecado, que es negativo, que es malo, que es perjudicial o cualquier cosa negativa, Facebook en automático te lo censura y ya ha censurado videos. O sea, ya estamos entrando a ese mundo de la censura. Se supone que es de libre expresión, pero no, eso entra en la censura porque afectamos Intereses minoritarios, le dicen, ¿no? que ya no son minoritarios. No, no son minoritarios. Es más, que jamás han sido minoritarios, pero levantan esa bandera y pues les creemos. Entonces, más allá de esta agenda, creo que es algo que se veía venir y hasta es profético, yo así lo veo. Pero como dices, la iglesia tiene que luchar. Mientras la iglesia esté aquí, somos la oposición, somos la resistencia. Y, ok, si no nos queremos meter en más investigación científica, si no nos queremos meter en debates de verdad históricos, filosóficos, psicológicos, bueno, por lo menos hay que meternos en oración, en ayuno y luchar esta pelea, que es nuestra. Porque del otro lado están luchando, de verdad, están invirtiendo tiempo, dinero, todo tipo de recursos. Y la verdad es que, por ejemplo, yo he intentado hablar este tema desde el lado psicológico, desde el lado histórico, desde el lado filosófico, y con argumentos no bíblicos, en muchos espacios sí he logrado, como se dice, pues ganar el debate, ganar con argumentos firmes, ¿no? Al final somos minoría los que pensamos que eso es malo, que la homosexualidad no es conveniente, ¿verdad? Somos minoría, pero en cuestión de argumentos con, digamos, con historia no bíblica, se puede refutar. Pero me han dicho que eso es malo, me han dicho que eso no es de Dios, me han dicho que no estudié esas ciencias. O sea, también nosotros como cristianos nos ponemos frenos. Yo creo que estamos haciendo un poquito de mal a nosotros mismos como iglesia. Fíjate, yo no sé por qué, pero no somos aguerridos. La Biblia dice que de los violentos es el reino de los cielos. Y violento es aguerrido, es agresivo, pero en el buen término, en el buen uso de ese término. Claro. O sea, ¿por qué nosotros estamos escatimando, por ejemplo, recursos económicos a un biblista, a alguien que se quiere meter a estudiar los principios bíblicos, los originales, la arqueología, para ofrecer una Biblia mucho más actualizada, mejor traducida y totalmente creíble, pero bien cristalina, ¿no? Transparente en su mensaje. Y sobre todo con una presentación de primera a un precio razonable. Wow. Entonces, a veces no somos capaces de gastar 300, 500 pesos en una buena Biblia. ¿Qué hacen los cristianos que trabajan en esta área? Producir o lanzar al mercado productos de baja calidad, que no compiten con los que están mandando ellos. Ellos sacan productos de muy buena calidad, a precios muy razonables y tienen una difusión, hasta los regalan. Sí. Nuestros compañeros, hermanos cristianos que se dedican a producir libros, a producir toda esta literatura o hasta Biblias, tienen que rascar de donde pueden recursos para sacar productos de mala calidad. Entonces, ¿cómo estamos enfrentando a esos embates del mundo? Nos va a costar mucho trabajo. Mientras no seamos aguerridos y digamos, lo doy todo para que salga un buen producto, lo doy todo para que ganemos esta batalla, lo doy todo para fundar un canal de televisión exclusivamente cristiano con programas que ya podemos hacerlo. Oye, bueno, para todos es conocido Dante Hebel. Muy polémico. Es polémico, pero hay que observarlo. Él se ha metido a los medios sin necesidad de decir,
hey, yo soy cristiano, soy pastor evangélico. No, no tiene necesidad de hacerlo. Y se mete y tiene éxito. Lugar donde se para tiene éxito. No, pero algo muy curioso de él, ahorita hablando de Dandy Gebel, él mismo ha dicho que ha hecho campañas evangelísticas. ¿Y sabes quién las ha financiado? Por ejemplo, ha hecho campañas evangelísticas en México. ¿Y sabes quién las ha financiado? Las televisoras. Sí, ya me ganaste la respuesta. Televisa y TV Azteca le han pagado campañas evangelísticas a Dante Gebel. Sí, él me lo dijo. Y no, Natanael. Y resulta que en años anteriores otros evangelistas han querido entrar a la televisión, en estas dos grandes televisoras mexicanas, y han traído el dinero que les piden, que son millones, y les han traído el dinero para entrar a la televisión y abrir un programa, y se los niegan. Dante Gebel viene y con una facilidad logra que esas televisoras que han negado la entrada del evangelio le paguen las campañas. Entonces, eso es ser, la verdad, muy astutos, muy astutos. Sí, él es aguerrido, es valiente. Y, por ejemplo, antes de que se me vaya, estaba reflexionando lo que decías, de que nosotros mismos somos enemigos de este ejército propio de los cristianos. Y es que la verdad, no sé por qué tenemos una mentalidad de que todo lo queremos gratis o barato. Ese es el asunto. Entonces, ¿sabes cómo perjudicamos a esos grandes biblistas, a esos grandes apologetas? Descargando un PDF, que es ilegal, y ya hemos hablado de eso, que el plagio, que la piratería es robar, y eso es un pecado delante de Dios, pero descargamos los PDFs, hasta los difundimos en grupos de WhatsApp, ahí te va el PDF. Entonces, ¿qué hacen los eruditos bíblicos? Como dices, o ya no producen material, o simplemente lo sacan de menor calidad, y lo que realmente se difunde en el mundo cristiano son libros de guerra espiritual y de sanando emociones, y que la verdad edifican poco la iglesia. Libros muy superficiales, muy pueriles. Sí. Y desafortunadamente nos estamos dañando nosotros mismos como cuerpo de Cristo. Deberíamos de tener conciencia, y de hecho yo quisiera esta noche que dedicáramos unos minutos a hacer esa concientización de ayudarnos, apoyarnos como cuerpo de Cristo, o sea, invertirle a lo que podemos producir como iglesia, como para combatir el mal, el pecado. Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué pasaría si en las escuelas, en lugar de que se estén difundiendo los libros que actualmente se están difundiendo, ¿por qué no apoyamos a los escritores? Que hay muy buenos escritores. Desafortunadamente nosotros mismos los vemos como polémicos, pero ahí está Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿cómo se llama él? Sí, el de Los ojos de mi princesa. Los ojos de mi princesa. Libros seculares, pero son muy profundos y llevan un mensaje. Pero no habla de Jesús. Pero no habla de Cristo. Pero no habla de... No, pero si logran meterse, y ¿por qué no los apoyamos? Y que se regalen a todos los estudiantes, que cada estudiante de nivel secundaria tuviera ese libro, Los ojos de mi princesa. El grito Juventud en éxtasis. Son libros, pero que hacen reflexionar a jóvenes de 12 años y a adultos de 60 años como el que les habla. Son libros súper... Ahora, a mí me cuesta trabajo comprar uno de esos porque desafortunadamente lo tiene que encarecer por la competencia tan desleal, ¿no? O sacarlo del mercado porque ya muchos ya lo tienen en PDF, como dices. Qué feo. Y esos son autogolpes a nosotros. En ningún ejército se va a ver que cuando están haciendo prácticas de tiro, metan a la tropa y vamos a practicar el tiro, y meten a la tropa a correr en el campo y les empiezan a disparar. No, los protegen. Claro. Vamos al campo de tiro, al campo de prácticas,
protegen a los militares, los protegen, se quedan atrás, y cuando ya no hay ninguno en el campo, ahora sí que empiezan a practicar el tiro al blanco. Pero nosotros como iglesia, tal parece que estamos haciendo eso, tirándoles a los que Dios está levantando como, no sé, como profetas, como líderes, como apóstoles, y se avientan a hacer cosas que nosotros no hacemos, y les empezamos a tirar. No, ese no habla bien. No, este le falta mensaje. No, este es medio pagano. No, y empezamos a tirarles, y luego les robamos sus productos, y pues, ¿qué pasa con ¿Qué, eso? qué pasa? Que también es un tema muy, muy polémico, no sé qué opines, pero, o sea, una cosa es, como dices, dispararle al propio ejército, pero otro asunto también es levantar la voz y denunciar a los falsos profetas que abundan el día de hoy. Que curiosamente esos falsos maestros, esos falsos profetas que traen mala doctrina, falsa doctrina, son los que mejor manejan las redes, son los que mejor escriben, o que tienen libros así que son bestseller, ¿no? A eso me refiero con que escriben bien, en el sentido de que saben llegar al público, saben conectar emocionalmente. Son los que tienen mejor oratoria, son los que tienen mejor imagen, son los que tienen mejor multimedia, etcétera, y llegan a otros públicos que nosotros no podemos llegar. Y luego cuando uno intenta decir, alertar al pueblo, alertar al pueblo y decir, atención pueblo, no los escuchen, son falsos profetas. Entonces se levantan otros y dicen, no, es que precisamente estás matando a tu propio ejército, eso es envidia, etcétera. Entonces yo creo que hay que distinguir entre lo que verdaderamente es dispararle a los de tu tropa y otra cosa que es alertar al pueblo Sí. de los falsos maestros, ¿no? Yo creo que en este asunto deberíamos de tener una ética muy, muy definida, guiada por la palabra de Dios. Si nosotros somos capaces de observar la palabra de Dios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, por no ir muy lejos, en el discurso de la montaña, o cómo se llama, el sermón del Sermón del monte, monte. ahí, o los 10 mandamientos de Moisés, todos esos libros de la Biblia que nos hablan de leyes y de instrucción. La palabra Torah para los amigos israelitas o hebreos, del pueblo hebreo, la palabra Torah, que para nosotros es bien fácil designarla como la ley, ellos no lo ven como la ley, ellos lo ven como la instrucción. La Torah es instrucción. Y entonces, si nosotros somos capaces de observar la Torah, que para nosotros es el Pentateuco, ¿verdad? Para no causar daño emocional, para nosotros es el Pentateuco. Bueno, si somos capaces de ver, de leer, de llenarnos de la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, la ética del apóstol San Pablo, de Pedro, bueno, creo que otra cosa sería, porque evitaríamos precisamente lo que acabas de decir, estarnos atacando unos a otros. A mí es una de las cosas que me molestan muchísimo del Facebook, que es un libro abierto, es una carta leída y llega a todos los estratos sociales. Y a veces ahí, no sé, se me ocurre escribir un pensamiento, cualquier cosa, y nunca me ha pasado porque no escribo casi. Pero a los que sí escriben, tú lo sabes, a los que sí escriben, escriben algo que es el producto de su reflexión, de su estudio, es su pensamiento, lo escriben para motivar o para darle un mensaje a la gente. No falta quien, de una manera muy espiritual y muy teológica, empieza a contradecir y empieza a lacerar y y yo creo que todo mundo ve eso y a mí me molesta. Entonces, yo que soy pastor cristiano, sufro por eso, porque haz de cuenta que se están atacando dos cristianos, se están macheteando entre ellos dos y no está bien. No, al contrario, deberíamos demostrar una unidad en el espíritu, un mismo pensamiento,
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, nos dice cómo debemos ser. Pero eso sí, yo teólogo se lo impongo a mi iglesia para que ahí sean de un mismo sentir, curiosamente el mismo sentir que yo. O sea, tienen que ser unidos, únanse y que la unidad, Pero y todo, que sea mi sentir. pero que sea mi unidad, mi sentir. ¿Sí? Wow. Pero cuando yo veo en las redes a otro teólogo, a otro compañero, pastor, que escribe algo con humildad, pues, porque es su pensamiento, porque es su forma de ser, es su filosofía de vida. No, le está regando, y pum, le destruyo su argumento. ¿Qué pasó con la unidad que le estoy exigiendo aquí a mi iglesia? Yo creo que debemos les dije, yo quisiera reflexionar unos momentos y creo que ya lo hice, me atreví porque nadie me contradice. pero creo que es bueno eso, ¿no? Que entremos en esa etapa. Estamos en un tiempo en que debemos estar bien unidos. Primera de Corintios 1, 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino más bien que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto no es para que se lo enseñe a mi congregación, esto es para que lo viva contigo, con el otro pastor, con el otro, porque somos la iglesia de Cristo. Excelente. Yo coincido contigo que hay que aprender a discernir cuál es el mensaje bíblico. Y eso nos va a dar luz en muchos asuntos, ¿no? También veo que no podemos escapar de la época en la que vivimos. Las redes sociales ahí van a estar y la gente las usa indiscriminadamente. O sea, siempre va a haber alguien que tenga un punto de vista y que los ponga, siempre va a haber alguien que dé una réplica. Estamos expuestos y yo diría que más que evitar, hay que utilizarlo sabiamente. Es una buena idea. Porque me ha pasado que a veces yo escribo algo y luego empiezan a decirme, a veces son palabras de apoyo, a veces dan réplicas, ¿no? Dan contraargumentos, a veces de manera educada, a veces de manera agresiva. Yo no tengo problema, me gusta el diálogo. Algunos dicen que me gusta ser polémico, no, la verdad es que me gusta el diálogo, me gusta compartir ideas, me gusta ser abierto. El asunto está en que cuando llegan a ser groseros con mi pensamiento o contradicen lo que estoy enseñando, como dices, viene de un estudio previo, de la reflexión, la meditación de un tema bíblico, y alguien lo contradice, por ejemplo, hablo del diezmo, un ejemplo, ¿no? Hablo del diezmo y no falta el que dice, eso ya pasó, que no sé qué, y da argumentos aparentemente bíblicos, pero que son, no sé. Esos sí son polémicos. Son polémicos, son... Sí. Ay, se me fue la palabra. Son muy sesgados. Aparte de sesgados, no tienen fundamento, realmente no tienen base. ¿Y qué pasa si yo dejo el contraargumento ahí? Si no le hago caso. No falta quien lea los comentarios y se puede desviar por culpa de este. Y dicen, Natanael no tuvo argumentos para defender su postura. No tuvo argumentos para defender su postura. Entonces, también lo veo desde ese punto de vista y a mí sí me gusta la réplica, sí me gusta debatir mediante un diálogo amable. Ahora, también entiendo que estamos en algo que se le llama como una generación mazapán, que nos ofendemos por todo. No nos gusta que nos den réplica, no nos gusta que nos critiquen. Literal, nos ofendemos por todo, ¿no? Nos desmoronamos como el mazapán, de ahí viene el nombre, ¿no? Pero, bueno, creo que son diferentes maneras de pensar. Lo mejor es lo que tú mencionabas, ser sabios y tener discernimiento. Porque, ahorita me acordaba, dejé volando un tema que es lo que pasó apenas en la Casa Blanca, el cambio de poderes entre Trump y Biden. Y uno de los temas más polémicos que se estuvieron debatiendo en redes sociales fue el asunto de que sale Trump, entra Joe Biden. Hay unos que son pro-Trump, precisamente por los hechos, más que sus palabras, los hechos, lo que hizo. Volvió la oración a los espacios públicos, a los espacios gubernamentales, volvió la lectura de la palabra
a las escuelas, volvió esa libertad, ¿no? Frenó toda la agenda progresista, etcétera. Entonces, realmente hizo cosas muy buenas. Además de que a nivel económico levantó a su país. Entonces hay unos que decían que no se vaya Trump, que gane las elecciones, que se reelija, va a darle un respiro al pueblo de Dios. Pero hay otros que solamente se quedaron con el discurso de Trump, les cayó mal porque son latinos, porque se sintieron. Y entonces ya decían, ya falta poco tiempo, que salga Trump. Y empezaron a escribir que ya Trump se fuera, se saliera, que Dios hizo justicia, que era un hombre malo, que era un hombre perverso. Entonces, como te darás cuenta, se polarizó la opinión en las redes sociales. Hay otros que incluso hablaron en pro de Joe Biden, que dijeron qué bueno que entra Biden, por fin un hombre de paz, por fin un hombre que Dios puso para traer más derechos igualitarios al país y a toda Latinoamérica, etcétera. Wow, no sé, la realidad es que lo que se espera en la administración de Biden va a ser todo lo contrario a la paz. Sí, va a ser todo lo contrario a la paz. Chance y me equivoco, pero vean este video dentro de 4 años y platicamos, ¿no? Porque ahorita son muchas expectativas, Muchos nada. pudiera ser. Sí, yo sé que me puedo equivocar, pero desde antes, cuando empezaban con sus campañas de Trump y Biden, varios decíamos, yo me incluyo porque yo también lo dije abiertamente en otro programa en Facebook. Yo dije, si llega Biden, va a reactivar sí o sí toda la agenda progresista. ¿Por qué? Porque era el vicepresidente en la administración de Obama y simplemente va a seguir esa agenda. Es lógico. Y Sí. dicho y hecho, 24 horas en el poder, reactivó todo lo que habíamos comentado que iba a reactivar. Entonces, que no nos sorprenda que también se reactive la persecución a la iglesia que ya se venía a ver con Obama. Y repito, si inicia allá en el norte, con un país dirigido por la 4T de Andrés Manuel, que también es progresista, yo creo que como iglesia hay que estar preparados. La iglesia hoy tiene la oportunidad de ser diferente. Y no solo tiene la oportunidad, se impone que seamos diferentes. ¿Cómo podemos ser diferentes? Volviendo a la palabra. Yo he manifestado esto varias ocasiones. Tenemos que volver a la palabra. Cuando hablamos de la reforma, que todavía fue un programa de un foro, ¿no? Sí, todavía era foro. Todavía era un foro. Cuando hablamos de la reforma, yo dije que la iglesia tiene que reformarse continuamente y hoy la manera en que tiene que reformarse es volver a la palabra. La reforma de Martín Lutero simplemente no es que le metió cosas nuevas a la iglesia, jaló a la iglesia para decir vamos a la palabra. ¿Sí? Y él jaló a la iglesia para ir a la palabra como un hombre pecador también, como un hombre como cualquiera de nosotros. Tuvo muchos errores, por supuesto, y no alcanzó cierto nivel, se quedó a medias. Tuvieron que venir otros reformadores, otros teólogos, y juntos han venido construyendo una iglesia más bíblica que la que imperaba en ese momento. Era una iglesia muy, muy centralista, muy dogmática, muy imperial. Pero a partir de que vienen estos reformadores, la iglesia empezó a diversificarse, a ser más abierta, a hacer más teología, etcétera, etcétera. Hoy en día la iglesia tiene que reformarse. ¿Cómo es esto? Volver a la palabra. No se trata de cambiar lo que hizo Lutero, no se trata de cambiar lo que hizo Calvino o Knox, no se trata de cambiar. Más bien se trata de que terminemos de volver a la palabra. Nos falta mucho para ser verdaderos cristianos bíblicos. No es cuestión de estar debatiendo que aquel se equivocó, que el otro no está bien, que si teología. Ya ellos hicieron lo que tenían que hacer. Nos falta a nosotros volver a la palabra,
abandonar ciertas prácticas que nos están comiendo, que nos están bueno, nos estamos autodestruyendo Claro. con algunas prácticas que mantenemos. Y a veces yo he pensado, esto es muy mío, no trato de imponerlo, solo hablo lo que estoy pensando. De momento pienso que la pandemia actual tiene ese propósito también. Estábamos ya casados con los templos, Seguimos. bueno, y La algunos verdad es siguen que seguimos. casados con el templo. Si no es en el templo, no podemos orar con las manos levantadas porque no estamos en el templo. Si no es en el templo, no podemos levantarnos a testificar. Hermanos, yo testifico que el Señor hizo un milagro en mi vida porque no estamos en el templo. Si no es en el templo, no podemos orar como familia, en comunión, dos o tres, como una célula. Si no es en el templo, no podemos cantar al Señor. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos dejamos aprisionar por ese principio que nosotros mismos desarrollamos a lo largo de los años? ¿Por qué olvidamos el principio de la iglesia? La iglesia no nació en un templo. La iglesia nació y no construyó templos. Los templos vinieron hasta por ahí, por el año 320 y tantos, después de que Constantino dictó sus decisiones de aquel entonces. Y una de esas decisiones fue que los templos paganos se hicieran cristianos. Y entonces los cristianos empezaron a usar esos templos paganos. Por eso es que el diseño de la mayoría de los templos que hoy existen tienen el mismo diseño de aquel entonces, de templos paganos. Pero Dios nunca dijo que deberíamos de tener templos. Entonces, son reformas que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué hoy en día, en el año 2019, estaba en su apogeo los congresos y los conciertos y los hermanos que se dedican a la música y que tienen una inspiración bien grata, bien bonita de componer himnos, poesías con música que alientan, que inspiran, solamente se presentaban en lugares para 3, 5 mil o 10 mil gentes, verdaderos conciertos. Y ahora que estamos en esta pandemia, pues no se puede. ¿Por qué? No somos capaces de cantarle al Señor así, sin que nadie me vea, sin tener un público, porque el Señor está poniendo en mi corazón cántico nuevo. O sea, hay que volver a la palabra, hay que volver a vivir como cristianos a título personal y no centrarnos en lo que se vivía en aquel entonces. Pienso a veces así, espero que, que se reflexione, ¿no? Pero no creo tener la razón en todo, pero yo he pensado así, que la pandemia también tiene ese propósito, separar un poquito a los que nos gustaba estar en multitud. Y solo así podíamos brillar. No, hay que meternos al mundo, hay que andar donde no hay cristianos y ahí brillar para Cristo. Wow. Tenemos 8 meses pronunciando el mismo mensaje, lo que estás diciendo. No estamos en contra de los templos. Tenemos templos muy bonitos. Y hay que usarlos, ¿eh? Amamos el templo que en Filadelfia tenemos, ¿verdad? Y hay que hacerle mejoras para que se vea más bonito, por supuesto. Esperamos un día regresar al templo, que se acabe la pandemia. Claro. Aclaramos esto. No estamos en contra de los templos, pero sí estamos en contra de una iglesia pasiva, una iglesia dependiente del templo. Templista. ¿No? Como si sin el templo la iglesia no puede brillar, lo que estabas mencionando. Hace poco escribía que debemos empezar a ser iglesia. Más que preocuparnos, regresar al templo, debemos preocuparnos en ser iglesia. ¿De qué sirve regresar al templo y permanecer sentados? ¿De qué sirve? Sí. ¿De qué sirve no estar en el templo y estar pasivos? Debemos empezar a ser iglesia. Yo así lo veo, coincido totalmente contigo. Lástima que el tiempo ya se nos haya acabado, pero quedan muchos temas que me gustaría que hablemos en la siguiente charla sin café. Tienen que ver con el desarrollo de la iglesia. La iglesia tiene nuevos retos, definitivamente,
y debemos buscar la manera más bíblica para afrontarlos. Solamente Claro que sí. con la Biblia, volviendo a la palabra, vamos a afrontar esos retos. Fíjate que hay hermanos, incluso aquí de la iglesia, que en mitad de pandemia, con templos cerrados, en el transcurso de su casa al trabajo, de trabajo a su casa, están haciendo discípulos. Gloria a Dios. Sí, o sea, pasan, visitan a la comadre, visitan al de las tortillas, al de la otra Sí. tienda, y mientras compran su despensa, Ujú. comparten la palabra. Y les dicen, ¿te gustaría que te comparta la Biblia, la enseñanza? Sí, cómo no. Y están haciendo discípulos en medio de la pandemia. Qué bonito. Eso es Eso es hacer ser iglesia. iglesia. Eso es hacer Hacer y iglesia. ser iglesia. Sí, correcto. Hacer y ser iglesia. Entonces, amamos los templos. Yo Sí. vivo en un templo, pero, Curiosamente, ¿verdad? pero debemos enfatizar, llevamos 8 meses diciendo lo mismo. La iglesia no necesita de los templos para ser una iglesia que brille. Wow. De hecho, la iglesia más vibrante ha sido la que vivió fuera de los templos, la que no estaba en templos. Y no necesariamente, fíjate, no necesariamente tampoco andaban en las... O sea, sí andaban en las calles, por supuesto, Sí, pero su enfoque realmente no era evangelismo en las calles, era crecimiento en los hogares. en los hogares. Lo digo porque a veces queremos que salgamos a las calles a hacer evangelismo urbano. Es muy bueno, pero no hay que olvidarnos del principio de los hogares. La iglesia comienza en los hogares. Y a veces, ¿por qué no queremos crear grupos de hogar? Porque es más fácil salir y predicarle a 100 personas que no me conocen, a predicarle a mis vecinos que sí me conocen. Sí. Es muy fuerte esta declaración, pero es muy cierto. Entonces, yo creo que lo dejamos para una siguiente charla sin café. ¿Cómo ser iglesia, ¿no? En estos tiempos de Me gustaría crisis. mucho, me gustaría mucho platicarlo así, así sin un libreto, así con libertad, y creo que pueden salir muchas cosas. Yo siempre recomiendo y les pido a mis hermanos, a los que nos ven, manden así un mensajito, escriban algo, eh, una reacción, un mensaje, alguna opinión al respecto. Yo sé que es difícil para mí recibir palabras que critican, que contradicen, pero es algo muy sano siempre y cuando se haga con, con, con ética, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo reprendió a Pedro, nos lo Sí. señaló y públicamente. ¿No? Y Pedro no se desmoronó como el mazapán. Más adelante habla de Pablo y dice, nuestro amado hermano Pablo. O sea, no estaban peleados. No estaban peleados. Y Pablo y Bernabé discutieron abiertamente sobre un tema y no se pusieron de acuerdo. Y dijeron, bueno, está bien, seguimos cada quien predicando por nuestro lado, pero siguieron unidos. Nunca se pelearon. Nunca, o sea, creo que es muy sano tener esa libertad de pensamiento, se necesita tener esa libertad de pensamiento, pero tiene que hacerse con esa ética y bajo los principios, bajo los lineamientos bíblicos, ¿verdad? No atacar por atacar. Has dicho algo muy cierto, que sean lineamientos bíblicos. O sea, si vas a decir algo, está bien. Gracias a Dios por esta libertad de expresión que tenemos. Hasta ahorita, ¿verdad? Pero cuando tratamos de contraargumentar un punto sin bases sólidas, sin realmente un estudio bíblico concreto, profundo, realmente atacamos más a la persona que al pensamiento. Sí. Entonces, repito, a mí sí me gusta de momento crear esa tipo de polémica en redes o participar, porque veo que se está promoviendo un pensamiento y digo, si esto lo ve alguien y no entiende qué es la verdad, se va a ir con la fachada. Entonces sí me gusta entrarle al debate, pero es un debate abierto, trato de que sea sano, y ya cuando las personas empiezan realmente a atacar a la personalidad, entonces ahí ya trato de salirme, ¿no? Pero sí hay espacios muy buenos donde se promueve un diálogo sano. Exactamente. Y wow, es que hay mucho que tratar del tema, ¿no? Porque, por ejemplo,
aparte de que me han dicho que me gusta ser polémico y que me ando peleando en redes, que repito, más que eso, me gusta el diálogo. Ok. Lo hago desde la escuela, de la universidad. Me gusta el diálogo, me gusta preguntar, me gusta cuestionar. Mm, hay asuntos, como te decía, en los que sí hay que levantar la voz, Ujú. ¿no? Hay asuntos en los que sí hay que levantar la voz, incluso hombres como Paul Washer, como John MacArthur y otros grandes predicadores, maestros de la Ujú. palabra, lo dicen abiertamente porque son errores de la iglesia moderna. Pero aquí cabe la aclaración también. Yo estoy en contra, por ejemplo, de que los ministerios juveniles se encarguen más del entretenimiento, de la diversión, que de la enseñanza de la palabra. Y voy a Ujú. atacar eso, porque eso pertenece a una forma de ser de iglesia posmoderna. Eso Sí, pertenece ya definitivamente. a un diseño de marketing más que principios bíblicos. Me tocó ver así, con estos ojos que Dios creó y con estos oídos que también Dios creó, ver y oír Ujú. que en una iglesia, con tal de tener a los jóvenes en su reunión, en una iglesia, dentro, con tal de atraer a los jóvenes, empezaron a bailar payaso de rodeo. Yeah. Que eso es una canción que solamente yo la he Muy escuchado obscena, ¿eh? muy obscena en las... Se ve comúnmente en los antros, Sí, en las tardeadas, o sea, en ambientes realmente mundanos. sí. Entonces, contra eso sí me voy a rebelar. Si tú lo Claro. haces en tu iglesia, perdóname, pero te voy a decir que eso está mal y lo voy a decir abiertamente porque Sí. me parece incorrecto. Pero eso no quiere decir que me guste ser anticuado. En nuestra iglesia me gusta adornar con luces, me gusta que los músicos se esfuercen por sacar música bonita, Ujú. ¿sí? He participado en dramas, los niños hacen coreografías, no me molesta, o sea, tampoco soy tan fundamentalista en ese punto. Acepto Ujú. muchas innovaciones en la iglesia, pero más que formas son principios que a veces no Sí. corresponden a la palabra de Dios. Entonces hay que aclarar eso y yo creo que lo Sí, seguimos platicando en hay que otro. aclarar eso, ¿no? Hay que aclarar. Nunca vamos a estar en contra de innovaciones, nunca vamos a estar en contra de cambios, nunca vamos a estar, no debemos estar en contra de, ¿cómo llamarle? Esa evolución no doctrinal, no Claro, bíblica, ¿no? Esa evolución del hombre, ¿sí? Yo no puedo vestirme como mi abuelito, claro, ¿no? no, no, pero no voy a bailar como los artistas que hasta strippers son, solamente por estar en la modernidad. No, eso, No, por supuesto. Yo creo que la Biblia, nuevamente repito, enfatizo y culmino diciendo, la Biblia tiene esos principios. La Biblia debe ser nuestro rector de vida. Y el Espíritu Santo debe estar presente en nuestros movimientos, nuestras decisiones, nuestras palabras. Y vas a ver qué bonito la iglesia empieza a crecer. perfecto. Me quedo con eso, que la iglesia crezca. Entonces lo dejamos para la siguiente charla sin café. Vamos a hablar bastante sobre la iglesia. Mientras les agradecemos por acompañarnos en esta charla sin café, que ya me acabé el chocolate caliente que me había preparado. Gracias por acompañarnos. Esperamos que estas pláticas sean de bendición para todos ustedes, que nos hagan reflexionar a todos para un crecimiento espiritual. Hay asuntos que no se pueden platicar en un sermón, quizá no es el espacio, quizá no es la forma tan abierta de platicar, de expresarse, y por eso hemos buscado estos espacios donde conversamos temas que son de interés, que a veces se tiene el interés, pero no, como decía, no entran en la cátedra de un sermón, de una homilía, en lo formal. Y lo comentamos aquí, la intención siempre ha sido platicarlo sin censura, pensamiento abierto, realizar autocríticas que construyan al pueblo de Dios. Entonces, nos vemos en la siguiente charla sin café, último jueves de cada mes. Se está subiendo a la página de YouTube y también pueden seguir clips cortos a través de Facebook. Aparecen los enlaces directos al episodio completo en YouTube. Esto ha sido Charla sin Café. Suscríbanse a nuestro canal de la iglesia. Denle clic a la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones, nuevas predicaciones, nuevas charlas y otro material que estaremos subiendo. Nos despedimos. Que el Señor los bendiga. Nosotros charlamos sin café, usted tómese un café.
y lo disfrutamos juntos.